Contrapunto Primera Emisión. Saludamos también ya a nuestro invitado, acá en estudios, como dijo Patti, al señor economista David Legarda. Solamente lo conocía por la televisión, ¿no? Daniel, perdón, David, que digo yo, David, no, Daniel Legarda. Él es el presidente ejecutivo de FedExport, la Federación Nacional de Exportaciones. Lo conocía, digo, por la televisión, uno que es artista, entonces por la televisión. Bueno, y ahora está acá en persona y nos dijo que es de la Católica, la Universidad Pontífica, ¿cómo se llama? Universidad Pontífica Católica. Santiago de Guayaquil no es. No, es Quito. Ese es Quito. Quito, la Católica de Quito. Bueno, ya de Quito, claro. Claro. Ya. A ver, nosotros acá en la mesa de trabajo, mi estimado economista Legarda, permanentemente estamos hablando, diciendo que el Ecuador, que desde el año 2000 no emite dinero, que alquila, que presta dinero, o lo tiene prestado para usarlo, que es el dólar, porque por eso pagamos, hay un señoriaje que pagamos, un impuesto que pagamos. Entonces, cuando dejamos de emitir, ¿cuál debe ser nuestra principal fuente de ingreso de dólares o de divisas? Son las ventas al exterior, que se llaman las exportaciones. Y precisamente usted es el presidente de esa actividad, de ese sector, al que nosotros permanentemente tenemos que apoyar. ¿Cómo? Orientando, pidiéndoles a las autoridades, a las que toman las decisiones, en este caso el gobierno central. ¿Para qué? Para que se bajen los costos de producción de esos bienes exportables, para que los mismos puedan competir en el mercado internacional. No hay otra, no hay más milagro. El resto a pulso, lo ponen los exportadores, lo ponen los que están en la actividad. Economista Legarda, bienvenido. Estos resultados de la consulta popular lo resuelve todo, por ejemplo. Muy buenos días, amigos, muy buenos días a todo el país, en especial a la ciudad de Guayaquil. Es un gusto estar aquí en una nueva jornada de trabajo y ser invitado también a este diálogo entre artistas, diría yo en todo caso. No, cuidado, que los economistas damos en horas bajas, cuidado. Me retiro entonces. Un gusto estar aquí y poder conversar con ustedes, con la gente que nos escucha sobre temas importantes. Empezando por compartir ese criterio, Clever, que menciona sobre el sector exportador en particular, que es evidentemente el llamado a poder ser apoyado y es el que está llamado a ser el primero para sostener el modelo de dolarización. Pero evidentemente para eso lo que se necesita es una política productiva que acompañe a los esfuerzos privados. El sector privado por sí mismo ha logrado grandes resultados, grandes esfuerzos. Yo lo que llamo es a pulso ahí. A pulso, correcto. Hoy día tenemos más de 3.000 productos que se están exportando, medidos por su partida arancelaria, y si medimos eso desde el inicio de la dolarización en el año 2000, eran un poco más de 1.000, es decir, ha habido un importante incremento, pero no es suficiente todavía porque evidentemente seguimos teniendo una concentración de productos y no necesariamente todas las empresas están involucradas en el comercio exterior o en las exportaciones, por lo tanto como país tenemos una tarea importante. Pero esos esfuerzos que hace el sector privado, que son estar más capacitado, estar al día en tecnología, invertir en eficiencia, buscar nuevos mercados, que lo hacen la gran mayoría de exportadores, debe ser acompañado por correctas políticas públicas. Y la primera de esas políticas públicas debe ser sin duda la estabilidad y las transversales, la estabilidad de la economía y un buen ambiente de negocios, en donde sea fácil crecer, en donde sea fácil contratar, en donde sea fácil pedir un crédito, en donde sea fácil obtener información para poder exportar, ¿no? Y todo eso en realidad es complejo ahora en el Ecuador, es muy complejo. Por lo tanto, ahí un poco puesto en idioma sencillo, lo que necesitamos trabajar a futuro para poder mejorar la condición económica del Ecuador. Los resultados de la consulta popular, yendo a la segunda pregunta, nosotros habíamos mencionado que apoyamos el proceso y evidentemente a título personal yo pienso que la opción del sí era evidente que es la más
realzable y por la cual yo personalmente acudí a votar, porque creo que recupera un poco los excesos de la institucionalidad que se cometieron en los últimos años. Entonces, votar por el sí, que haya ganado el sí, creo que recupera, es una señal de que queremos recuperar en alguna medida esa institucionalidad perdida en los últimos años, y la gran mayoría de ecuatorianos, enhorabuena, se ha pronunciado por eso. En adelante, la expectativa está generada, uno, en que se implementen los resultados de la consulta y la voluntad de la gente sin ninguna dilación. Hemos visto algunas declaraciones de asambleístas, incluso de alguna gente relacionada con el sector público que empieza a poner criterios como para dar dilaciones a lo ya decidido por el pueblo, ¿no? Ejemplo, la ley de plusvalía. Que se va a enviar una nueva ley. Lo que tiene es que derogarse, un decreto que derogue la ley, eso es lo que está establecido. Además que ha sido nefasta esa ley para el sector de la construcción, como ya lo han conversado en varias ocasiones aquí, ¿no es cierto? La expectativa entonces se centra en, uno, en eso, y dos, de aquí en adelante en la verdadera prioridad que debe ser la economía. Y enhorabuena que diálogo entre economistas. Es evidente que hay un problema económico en el Ecuador, que hemos estado viviendo básicamente de la deuda en los últimos años, ya 2 años tal vez. El ritmo de endeudamiento al que sostenemos nuestra economía es inviable. Una deuda que no es precisamente para invertir, sino para gasto corriente. O para pagar otra deuda. Para sostener la economía andando. Eso es insostenible, ¿no? En una familia no se puede dar, peor aún en un país en el manejo económico. Entonces, es parte de esos excesos que menciono que se han cometido, creo yo, en la década pasada, creemos los exportadores, y que deben ser corregidos de aquí en adelante. Y por eso la expectativa ahora, una vez que hemos superado ya este periodo político en el que entró el Ecuador, se centra en la economía, en generar empleo, y la gente lo que busca es generar empleo y condiciones adecuadas, más ingreso para su familia. Así es que hacia allá, creo yo, es donde nos debemos centrar como país. Los legisladores tienen su papel en esto, el Ejecutivo tiene su papel en esto, hay que elaborar una agenda, y evidentemente el rol del sector privado es muy importante, y de la academia, por mencionarlo también, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del sector exportador, la principal problemática que enfrentamos hoy en día, le puedo poner en 2 perspectivas, el mercado externo y el mercado interno. En el mercado externo tenemos, por el lado positivo, un buen desempeño de los mercados internacionales, a excepción de uno para nosotros. Pero el mundo externo está creciendo, Europa crece, los Estados Unidos crece, América Latina crece, Asia crece. Excepto Venezuela. Venezuela es un mercado que lo perdimos. Y los precios de los productos internacionales, en la mayoría de casos, salvo el caso del cacao y del café, que tienen precios históricamente bajos, se encuentran en un momento estable, de estabilidad. Incluso en algunos ha recuperado cierto espacio. No tenemos los precios que tuvimos en 2008 o 2007, pero sí tenemos un espacio importante, una estabilidad importante. Hacia afuera, por lo tanto, lo que tenemos es un panorama relativamente favorable. Pero internamente tenemos un problema muy serio de competitividad. Afuera nos siguen demandando, y enhorabuena porque podemos seguir vendiendo, pero internamente nuestros costos de producción continúan aumentando cada día más. Cada día más. Eso hace que las empresas, por un lado, tal vez tienen más ingresos porque lograron exportar más volumen de sus productos al incrementarse la demanda, pero se incrementan también los costos de producción. Y eso a lo que equivale es que las empresas o están ganando menos rentabilidad o no están ganando del todo. Y eso también afecta al empleo, al potencial crecimiento del empleo, a la después recuperación de utilidades por parte de los empleados y demás, ¿no? Entonces el problema en la práctica que tenemos es de competitividad. Es un país poco competitivo frente al mundo, y eso se explica en gran medida porque esos excesos económicos a los que me he referido han llegado a tocar toda la estructura económica, con un incremento paulatino de precios año a año, y sobre todo una normativa que ha complicado el ambiente de negocios en lugar de favorecerlo, en lugar de hacer más fácil crear negocios y emprender, ¿no? Y un tema particular en el caso del sector exportador, que tiene que ver con el sector externo, nos preocupa muchísimo el desempeño de las exportaciones en los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal mercado medido por país. El año anterior, 2017, el año que cerramos,
las ventas no petroleras hacia los Estados Unidos no crecieron. Prácticamente quedaron en cero. Así, estáticas, ¿no? Exacto. 6 horas 51 minutos aquí dialogando en Huancavilca 830M con el economista Daniel Legarda, él es el presidente de FedExport. Ahora, hay otro factor, no solamente el de acá al interior del país, el problema yo lo veo desde el punto de vista también de la productividad. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos del camarón, podemos hablar del banano, porque en el caso del banano sus principales opositores, por así decirlo, competidores, Centroamérica, que producen más banano por hectárea o hectareaje. Acá el mismo camarón, bueno, ha reputado y está bastante bien y va adelante. Pero también es otro factor que es la productividad, no solamente la competitividad. Pero en ese orden, economista Legarda, ¿no cree usted que en estos días, aquí ayer, el mismo día domingo, el mismo día lunes, con su mensaje el presidente, como que nos da señales que vamos ahora sí a la economía, vamos a afectar a la economía positivamente, a que mejore la situación económica? Y vi ayer, por ejemplo, antes de ayer, que el presidente dijo, bueno, vamos a hacer la refinería y el 24 de mayo vamos a firmar con quien gane la licitación. Esa es una señal, porque las exportaciones, particularmente el sector de la industria, necesita, pues, ¿qué necesita? Petroquímica. A lo mejor podemos aspirar una industria petroquímica, aunque pequeña o parcial, o solamente para la demanda interna. Eso, según la información que tuvimos, va a producir urea. Ya es bastante, porque ya no vamos a importar urea. Es una señal. Y la otra señal es la que ayer se dio aquí en Guayaquil, con la presencia del embajador en los Estados Unidos, la presencia de gente que va en el camino a reinsertarse con el comercio norteamericano, donde por esas cosas de la vida, la balanza comercial con los Estados Unidos, la nuestra, es positiva, ¿ya? Entonces, ¿no ve usted que sí hay señales de que vamos en el camino deseado o que aspiramos todos en encontrarnos con un crecimiento sostenido en la economía, por ejemplo, con un abaratamiento de los costos de producción, con todo un marco legal, jurídico, para que la gente o quienes quieran invertir en el país sepan que les va a regresar, por un lado, su inversión, y por otro lado, hay un ambiente de estabilidad. ¿No cree usted que eso puede ser en general lo que necesitamos? El sector exportador cree que es necesario pasar de las buenas señales o de las señales positivas ya a las acciones. Hacia allá es un poco donde están colocadas las expectativas. Hemos recibido algunos mensajes confusos, unos positivos, otros no tan positivos. En los últimos 6-8 meses se puede mencionar. Pero lo que esperamos son acciones concretas ya. En el caso puntual del tema de Estados Unidos, que evidentemente es uno de los que más nos interesa, el día de ayer provocamos el primer foro de comercio e inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, evento coordinado por FedExport, pero en realidad coorganizado por más de 30 gremios en el país. Cámaras de industrias, comercio, las cámaras ecuatoriano-americanas, cámaras sectoriales, prácticamente todos los sectores productivos sumados a este esfuerzo. El objetivo de este evento, que lo hemos realizado el día de ayer en Guayaquil y lo volveremos a realizar el día de mañana en la ciudad de Quito, es posicionar la relación con Estados Unidos, relanzar, valga la redundancia, la relación con Estados Unidos para volverla a su nivel normal al que debe pertenecer y que nunca debió bajar en los últimos años. Los últimos 10 años, lamentablemente, esa relación sí se vio deteriorada y no estuvo al nivel que debería estar, básicamente por temas ideológicos, ¿no? Porque diferencias de criterio frente a políticas o posiciones externas las tienen todos los países,
pero eso no implica que se debe ideologizar completamente la relación, incluyendo las relaciones de comercio y de inversiones, que es exactamente lo que se hizo en los últimos años. Nosotros creemos que esas cuestiones deben tomar su camino. Por ejemplo, un botón, el caso de Chile o tal vez de vecinos más cercanos como Perú y Colombia, hay diferencias en cuanto a algunos criterios internacionales y de políticas y posiciones internacionales, pero eso no afecta sus relaciones de comercio y de inversiones, porque eso es lo que genera ingresos para la gente, eso es lo que da de comer al final del día, la economía, el generar empleo, la inversión. Y ya se han dado cuenta. Nosotros hemos perdido tiempo en los últimos años. Enhorabuena porque hemos visto que el mensaje de nuestro ministro de Comercio Exterior, del ministerio en general, la gestión que está realizando, va en la dirección adecuada. El ministro Pablo Campana ha mencionado en varias ocasiones que Ecuador debe recuperar espacio y el objetivo es firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. El presidente de la República igualmente, recuerdo haber escuchado hace un par de semanas su intervención de los lunes, en donde manifiesta igualmente que la puerta está abierta, que debemos analizar un acuerdo partiendo de el que ya tenemos con la Unión Europea, lo cual es sumamente positivo y creo yo que es una posición adecuada. Y por lo tanto, el objetivo del evento que hemos tenido, insisto, ayer, el sector privado en conjunto, coordinado con FedExport, y que lo volveremos a tener el día de mañana en la ciudad de Quito, es justamente ese, relanzar las relaciones con Estados Unidos y motivar a que nuestras autoridades en conjunto tomen la decisión política y se pueda realizar acciones conjuntas para ir hacia un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Esto tiene algunos pasos y algunas implicaciones que debemos entender primero como país y que nuestras autoridades también deben comprenderlo para poder seguir caminando. Con esto cierro este comentario, Clever. El primero es, en la actualidad no existe ningún relacionamiento comercial preferencial. Tenemos solamente las preferencias arancelarias del SGP que vencieron el 31 de diciembre de 2017 y que se retomarían a partir de este año, a partir del segundo trimestre de este año. No hay noticia contraria frente a Ecuador como país beneficiario, es decir, nosotros podríamos seguirnos beneficiando del SGP, pero tenemos una incertidumbre respecto a cuándo esto se va a aprobar nuevamente. Y ahí ya tenemos una afectación que están sintiendo las empresas, en más o menos medida según el arancel que estén pagando, pero ya tenemos una afectación. Caso más puntual el del atún, donde el arancel es alto, entre 12.5 ya llega hasta 35%, así es que ya hay una afectación. Pero hay otro grupo de productos además que perdieron las preferencias del ATPDA, incluyendo el atún, un segmento del atún también en eso, desde el año 2013. Y que si bien han logrado mantener sus exportaciones porque se ha implementado una compensación interna, el certificado de bono tributario, el mantener las exportaciones, solo mantenerlas ha hecho que perdamos igualmente oportunidades allá en Estados Unidos. En concreto tenemos alrededor de 1.000 millones, casi 1.000 millones de dólares en exportaciones que en estos momentos están en condición de incertidumbre en los Estados Unidos, abocados a pagar un arancel o a negociar algo de pago con su proveedor, y nuevamente afectando la competitividad y la perspectiva de mercado sobre todo, ¿no? Correcto. Entonces tenemos que tener eso en cuenta y tenemos que saber que para relacionarnos de mejor manera con Estados Unidos y para buscar un acuerdo comercial es preciso caminar en una agenda de trabajo muy bien elaborada y muy bien dirigida, con decisión política por sobre todas las cosas. Y eso es lo que pedimos al gobierno. Aplaudimos la decisión y la posición del Ministerio de Comercio Exterior y de su equipo que ha gestionado en esa dirección, encabezado por el ministro Pablo Campana. Aplaudimos el mensaje del presidente de la República de hace 2 semanas de caminar igualmente en esa dirección y de dejar abierta esa posibilidad, pero lo que pedimos a nuestras autoridades en conjunto es acciones articuladas, acciones orquestadas para poder asumir esta decisión política, ¿no? Coherentes, ¿no? Eso significa, en el caso puntual de algunas medidas aplicadas recientemente al comercio exterior, sobre todo a las importaciones, significa revisar una serie de temas que causan problemas en la relación comercial, que se denominan los famosos irritantes, ¿no es cierto?, en el idioma cotidiano. Esto se debe revisar, es parte de lo que debemos trabajar en la agenda. Hay otros temas que luego debemos trabajarlos, pero el sector privado lo que quiere es sumar a estos esfuerzos. Estamos aquí para apoyar esfuerzos
el sector exportador en particular necesita ese mercado y necesita ese acuerdo comercial, y lo que queremos es dar a conocer a la ciudadanía, primero a las empresas, la necesidad de este acuerdo, que ellos lo sienten. Segundo, a la ciudadanía, la necesidad de que si queremos exportar más, si queremos que los ingresos de nuestras familias mejoren, necesitamos vender más, y para vender más necesitamos también tener un acuerdo con ese que sigue siendo nuestro principal mercado no petrolero. Y por supuesto a nuestro gobierno para poder articular una posición de país, ¿no? Eso en concreto. Correcto, 7:02 en Huancavelica 8:30 AM, el H grande de la información, dialogando con el señor economista Daniel Legarda, el presidente de FedExport. Una precisión nada más en materia de exportaciones, ¿no? La costa, por así decirlo, es la que produce atún, es la que produce camarón, es la que produce banano, y la sierra produce flores. 4 productos así grandes, pongámoslo así, en materia de exportaciones. Ojalá que tengamos una canasta o un menú de exportaciones más, digamos, más representativo, ¿no? Sería fantástico. Pero para allá vamos, algún día lo tendremos. Mi estimado Lenín, buenos días, ¿cómo le va a usted? Economista, Patricia, Daniel, buenos días a los radioescuchas de Huancavilca. Daniel, yo tengo quería pedirte una precisión, te venía escuchando tus declaraciones en el traslado hacia la radio, y decías que al sector productivo le falta competitividad. En porcentajes, ¿qué tan menos competitivos somos en relación a nuestros vecinos, por ejemplo? Sabemos que los productos que se generan en Colombia, en Perú, son más baratos que los que se producen en Ecuador. ¿En qué porcentaje? Para poder tener clara la idea de si las medidas que se deben tomar son profundas, son superficiales, ¿qué hay que hacer? Gracias, Lenín. No es una pregunta fácil de responder, porque la competitividad es un concepto como tal y muchas veces es difícil ponerla en medición. Existen algunas aproximaciones que nos permiten un poco tener referencia. Acudo a una de ellas, que es la que realiza el Foro Económico Mundial, que coloca una lista de competitividad de los países, un índice en base a algunos criterios. Esos criterios son varios en realidad, pero es, por ejemplo, la facilidad para acceder a créditos, por ejemplo, la facilidad para contratar personal y para poder adaptar el personal al crecimiento de las empresas, ¿no? Y, por ejemplo, la apertura de mercados. Voy a tomar solo esos 3 indicadores de una serie de otros adicionales que influyen sobre el índice de competitividad como tal. En el caso de acceso a créditos, Ecuador tiene un alto riesgo país, que a pesar de que en los últimos tiempos ha bajado gracias al incremento del precio del petróleo, no deja de ser menos cierto que esto afecta también las condiciones bancarias y las condiciones crediticias en las que las empresas acceden a esos créditos. Créditos caros. Créditos caros, y además existe un régimen de garantías en nuestro país que a mi criterio es bastante inadecuado, sin conocer exactamente, sin ser un experto en el tema, pero que debe ser, por ejemplo, revisado, porque a mí se me hace raro que a las empresas que quieran pedir un crédito se les pida 120% de garantía, por ejemplo. Y eso no necesariamente es porque el banco así lo exige, sino porque la norma así lo exige, por cuidados y por todo, que está bien, son criterios que se deben cuidar, pero que ya limita muchísimo el acceso a crédito, sobre todo a medianas y pequeñas empresas. Ejemplo del tema del crédito. 2, el tema laboral. En Ecuador, contratar personal y después adaptar este personal para crecer es muy complicado. Los empresarios que quieren hacer crecer su empresa de micro a pequeña, de pequeña a mediana, de mediana a grande y de grande a internacionalizarse, piensan muchísimo este crecimiento, porque el tema laboral genera unos pasivos enormes. No es fácil contratar personal en Ecuador y muchas veces querer adaptarlo. Las normativas son demasiado rígidas, y esto no quiere decir necesariamente que estamos protegiendo a los empleados. Lo que quiere decir es que tenemos un mercado informal demasiado grande. Prueba de ello, ahí está la tasa de subempleo, que es la más alta que tenemos desde la tasa de empleo no adecuado, es la más alta que tenemos desde la dolarización. Ahí hay un tema que se debe revisar urgentemente como tema de competitividad, para generar empleo y a su vez para mejorar la competitividad. Esto no quiere decir, Lenin, porque es mal interpretado, esto no quiere decir retroceder ni en derechos ni en nivel salarial de los trabajadores. Significa revisar cuestiones como las jornadas de trabajo, ¿no?
como la adaptabilidad para el crecimiento de las empresas y algunos regímenes que a nuestro criterio deberían existir para, sobre todo, las empresas que están en proceso de crecimiento. Segundo tema, el tema laboral. Tercero que he mencionado, el tema de acceso a mercados, ¿no? Enhorabuena porque como país, como Ecuador, tenemos ya un acuerdo comercial con la Unión Europea implementado desde el año anterior. Y voy a dar una cifra en esto. En la Unión Europea, el año 2017, nuestras exportaciones crecieron entre 12 y 13%, las no petroleras. Eso significó un poco más de 400 millones de dólares adicionales. Recuperamos cierto espacio perdido con el banano, camarón sigue creciendo, enhorabuena, el atún pudo recuperar un poquito de espacio y las flores también marginalmente, entre otros productos. A propósito, paréntesis, hay una canasta de productos bastante más amplia que se ha logrado desarrollar en productos en todo el país, pero todavía tenemos una tarea. Por ejemplo, el palmito, flores, brócoli, aquí mismo en la sierra, productos de plástico de la industria, de la construcción, en la costa, perdón, productos de plástico de la construcción. Hay una cadena muy alta, pero ese era solo un paréntesis. Pero entonces a la Unión Europea crecimos, recuperamos espacio y allá ya no nos estamos preocupando de tener que pensar cuándo van a ser renovadas las preferencias, cuándo vence mi preferencia y cuánto arancel me toca pagar. No, allá estamos discutiendo cómo mejoro la productividad para venderle a ese cliente nuevo que tengo potencial en España, cómo adapto mi producto y creo un nuevo empaque para venderle a este señor que está en Alemania. Eso estamos pensando con Europa y de hecho tenemos un programa en el que estamos trabajando sobre todo con las MIPYMES enfocado en eso. En contraste, Estados Unidos, nuestras exportaciones, decía, no crecieron, las no petroleras cerraron prácticamente en cero el año anterior, producto de la incertidumbre respecto al mercado. Nuestros productos allá son más caros, decía el ejemplo del atún, 12% en pouch, hasta 35% en lata, el arancel, inviable. En el caso de las flores, 7%, el brócoli un poco más de 7%, y así una serie de productos. ¿Qué se puede ser el margen de ganancia que tienen allá? No hay certidumbre sobre las condiciones de largo plazo, estamos abocados a esta renovación. Producto de ello, los compradores allá tampoco quieren, dicen, esperemos a ver qué pase. Veamos qué pasa, te voy a comprar solo 6 meses, ya no para el año, y esperemos un poco a ver qué pasa. No tenemos esa condición de certidumbre. La preocupación para la gran mayoría de productos ahí está en... no sé si puedo o no crecer, serán o no renovadas las preferencias, no tenemos acceso. En contraste, para seguir nuevamente al tema de competitividad, nuestros vecinos, Chile, Colombia, Perú, por mencionar ejemplos, ellos ya han eliminado este problema. No, han dicho, al sector exportador hay que darle prioridad, exportación de bienes y exportación de servicios, negociamos acuerdos, el mercado está abierto, porque 16 millones de habitantes no son suficientes para salir del subdesarrollo. Se necesita ir hacia el mundo como mercado. Eso es lo que debemos entender como país. Si cerramos las fronteras, si cerramos el país al comercio exterior y a las oportunidades de crecimiento afuera, no vamos a poder crecer de la manera en que estamos llamados a crecer para superar los problemas y mejorar las condiciones de nuestras familias. Economista Daniel Legarda, le agradecemos por estar con nosotros. Se nos fue el tiempo, 7 y 9 minutos. Que tiene listo ya el pasaporte para marzo trasladarse hacia los Estados Unidos a las rondas de diálogo, ¿no? Por supuesto. Estamos preparados en realidad es un tema que queremos impulsarlo mucho porque creemos que este es un tema país, en beneficio del país, así es que tendremos mucha actividad, esperamos nosotros alrededor de ese tema. Muy bien, gracias, volvemos. Muchísimas gracias. Huancavelica, la H grande de la información.